Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en este espacio en construcción que denominamos Entrevista TD News. Y venimos recorriendo a lo largo de las últimas semanas, no solamente con marcado interés, sino también con esto de ir recuperando en esta nueva normalidad algunos temas, algunos ámbitos y fundamentalmente el cruce de intereses que tienen muchas veces desde el punto de vista de lo periodístico, aquellas cuestiones que lamentablemente estos 2 años han tenido un ritmo diferente. Sin lugar a dudas, la participación juvenil, la participación estudiantil es una de ellas, ¿no? Hay hoy programas que coadyuvan al gran objetivo de la construcción ciudadana, a que nuestros chicos tengan la posibilidad de construir ese tan mentado consenso, pero sin rehuir del debate, sin rehuir de la necesidad de saber de qué se habla cada vez que uno esgrime una postura, una opinión, una idea. Y mucho más cuando esa idea se transforma en proyecto. Por eso, una de las iniciativas que queríamos en cuanto la normalidad, esta nueva normalidad nos permitiera efectivamente dar un paso adelante, eran aquellas que tienen que ver con la educación y los jóvenes. Desde hace ya tiempo existe en el país una iniciativa que se denomina Parlamento Juvenil. Y los protagonistas son los pibes y las pibas de las escuelas secundarias. Un ámbito en el que no solamente se forman desde el punto de vista educativo, sino ciudadano. Por eso, hoy ellos son los protagonistas. Y vamos a dialogar con 2 participantes. Ellas son alumnas de la escuela secundaria número 3. Nos referimos a Evelyn y a Sol. Nos van a contar cómo han iniciado, luego de este parate de más de 2 años, esta iniciativa que surge a partir de las necesidades de ellos mismos. Así que vamos a saludarlas. Evelyn, Sol, ¿cómo va? Hola. Bienvenidas. Bueno, está bueno la idea de que la escuela tenga esta clase de proyectos, ¿no? Es decir, proyectos que motivan la participación de ustedes como estudiantes, motivan la participación y la discusión con los pares, es decir, con los compañeros, y fundamentalmente plasmarlo en un proyecto, ¿no, Evelyn? Exactamente. Contame un poco del proyecto que han presentado. El proyecto que presentamos se basa en volvernos a integrar con pares, en volvernos a ver después de tanto tiempo, en volver a conectarnos, volver a la escuela. Como sabemos, esta nueva normalidad cambió mucho, nos perjudicó mucho, entonces queremos retomar la educación, queremos retomar lo que antes veníamos viendo. Algo así, Sol, como mirar y ver quién quedó atrás, ¿no? Es decir, que esta posibilidad de caminar es todos juntos, es decir, que aquel que haya tenido dificultades de alguna manera tenga... Sí, poder acompañarlos, básicamente, a que, ponele, los compañeros que dejaron, que retomen y que tengan la ayuda que necesitan. Porque, como decía Evelyn, con la pandemia muchos dejaron por cuestiones X, si no eran familiares o porque no tenían internet o porque uno tiene la compañía de la escuela de que tenés las fotocopias, todo, pero uno necesita internet para informarse. Y muchos abandonaron y ahora como que se necesita el espacio para que puedan volver, o sea, y tengan ayuda. Sí, la ayuda de todos, ¿no? Es decir, asegurarnos que su trayectoria esté bien y que se motiven, porque hay chicos que también se desmotivaron, que les cuesta volver a arrancar, entonces motivarlos a que sigan con la escolaridad, la importancia que tiene la secundaria y que terminen. ¿Ustedes durante estos 2 años imaginaron que ese iba a ser el escenario? Digo, porque muchas cosas se dijeron, ¿no? Desde aquel primer eslogan, aquella cuestión casi de marca que se dijo que de esta salíamos mejores y que hasta la realidad más cruda que es que efectivamente muchos tuvieron dificultades. Digo, ¿se imaginaron un escenario como este? Para nada. Para nada. No. Y frente a eso,
mantuvieron efectivamente en principio la comunicación. Es decir, más allá de que algunos pudieran seguir al ritmo del día, las trayectorias educativas, digo, en el grupo de WhatsApp los compañeros siempre estuvieron. Sí. Pero bueno, todo es mucho más difícil porque ponerle al estar encerrado, uno le pasaban un montón de cosas y nada, como que la conexión estaba, pero como que al ser por teléfono, comunicarse por teléfono es otra cosa que hablarlo personalmente, las cosas de la escuela, personales y etcétera. A pesar de que ustedes forman parte de una generación donde lo virtual parecía estar naturalizado. Sí, pero igual después de esto nos damos cuenta de que no, de que las cosas no eran tan virtual, empezaron a salir. Parece más fácil, pero en realidad no es mucho más difícil. Empezaron a salir nuevas plataformas, cosas que antes no veíamos, cambió nuestra realidad rotundamente. La comunicación como exactamente. Como que parece que por teléfono todo es la solución o por la computadora, pero la comunicación como que se pierde un poco. Yo les confieso que a mi hijo más chico lo acompañé, ¿no? Sí. 6 años, primer grado, difícil también. Yo también tengo un hermano que también... Pero no me imagino porque no tenía contacto con chicos del secundario. Claro. ¿Los papás de ustedes se interesaban de la tarea de todos los días? ¿Cómo era el rito a la hora de que la profe ya dejara la consigna en la plataforma? Bueno, mi mamá a mí siempre me acompañó y a mi hermano también. Es muy difícil porque uno en la casa tiene que tomar el lugar de un maestro y no estamos preparados para esto. Claro. Ninguno se pensó que se avecinaba esto. Los padres tuvieron que tomar el papel de profesores, de acompañarlos a ellos. Claro. Y ser profesor es algo muy complejo, claro, el acompañarlos. Nosotros teníamos la comunicación de, bueno, le podemos escribir al profesor si tenemos alguna consulta o algo, pero uno no está en la cabeza del otro, no sabe qué está haciendo el otro y capaz que por no molestar, bueno, recurrimos a nuestra mamá o papá, y por mi lado también, mi mamá era la maestra y mi hermana también, mi hermana universitaria, claro. Que ya pasó por lo mío también, me ayudaba, pero en esto de explicar, porque uno, ponele ahora con la tecnología, bueno, tiene la posibilidad de buscar explicaciones por YouTube. Sí. Pero muchas veces te sirven y otras que necesitas otro punto de vista. Y más si es, ponele, los profesores te van conociendo a medida de que empezaste hasta que terminás, te van conociendo en tu forma de interpretar las cosas, de entenderlas. Y le van buscando la forma para que vos captes lo que ellos te están enseñando. Y entonces por eso uno necesita ese lado de explicación, necesita muchas ideas y formas de ver del resto para poder... Y que además creo que el gran desafío que debieran asumir ustedes seguramente es el de reelaborar, reconstruir, deconstruir el concepto de la evaluación, ¿no? Porque la evaluación no era encontrar las 10 respuestas a la pregunta, sí, que eso lo podían hacer, como decía vos, googleando, claro, sino que interpretar, pero faltaba además el cierre, ¿no? El cierre es siempre la discusión en el aula, es siempre el punto de vista del profesor, el debate, ¿no? Faltó eso. Claro, sí, totalmente. Fue otra cosa y además, como te decía hoy, con todas las cosas que a cada uno le pasaba con el encierro, con el que no podía ver gente, era como que todo un montón, como que desataron algo así de un día para otro y... Saben que por estos días, en otro marco, ¿no? Un marco que es ajeno al que estamos hablando, pero también es interesante desde el punto de vista político y sociológico, se está discutiendo la adopción del primer término que conocimos en la pandemia, que fue el DISPO, ¿no? Es decir, la distancia social obligatoria. ¿Por qué no puede haber distancia? ¿No? Puede haber diferencia. Claro, la distancia social implica un corte, ¿no? Y por lo que ustedes me dicen, ese corte estaba marcado. Es decir,
no podemos ver a la profe, no podemos estar en la escuela, no podemos estar... Pero sin embargo, digo, la reacción de ustedes era enlazar de alguna manera a todos, al que tuviera conectividad, al que no tuviera conectividad, preocuparse, ya dejaron las consignas en la plataforma. Es decir, de alguna manera, como en el cauce en un río, las cosas comenzaron a tener al menos una trayectoria, ¿no? Ustedes de eso se dieron cuenta, que eran protagonistas de eso, que tenían que adaptarlo. Claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué cuestiones han perdido en estos 2 años? ¿Qué cosas, si tienen que hacer una lista, qué pondrían primero? ¿Qué cosas se perdieron en la vida como estudiantes, digo? ¿De qué se perdieron? ¿Son conscientes de eso? Y yo creo que de la contención, del afecto, porque uno, ponele, sí, tenemos, lo vemos, ponele, no sé, a la compañera, a mi amiga la veo, pero uno no la podía abrazar, no le podías dar un beso, o sea, una cosa es decir, amiga te quiero, y otra cosa es abrazar y eso. Yo creo que eso se perdió, la contención, el cariño al otro, porque al estar con la distancia, yo lo veo por ese lado. Pero, no sé, ¿vos? Sí, bueno, claro, a mí me pasa lo mismo, esto el de conocer a alguien y no poderle dar un beso en el cachete, algo tan la común, cara. claro. O el no reconocer compartir, a la gente. ¿no? O el ¿no? compartir sin Compartir miedo. un mate. Claro. O el compartir el sin miedo. pensar que vos estás con una persona y te estás exponiendo a ver si podés contagiarte o no, que es algo que me parece muy extraño pensar eso, cuando antes ni... Antes era normal, ni se daba, no sé, claro. estás en la plaza y te Compartir venía, un me mate, compartís venía un alguien, mate ¿querés y un mate? ahora... Sí, era tan común. Bueno, y Ahora, cuéntenme, ahora tosés, estornudás y ya COVID. estar lejos. Aléjate de mí. y cuéntenme qué pasó el martes. El martes, por primera vez en 1 año y medio, el aula volvió a estar con todos, con casi todos. ¿Qué pasó? Me pareció totalmente extraño. El Yo ver ya mucha me gente había en una aula, olvidado. yo decía, no, ¿cómo entrábamos tantos en un aula? Dios, no puede ser. Y ¿Había chicos que no habían visto en mucho tiempo? Yo me había olvidado de Sí. con quiénes iba, porque con el tema de las burbujas, los otros iban en otro horario, digamos, momento. otras semanas, entonces no nos cruzábamos ni en los recreos. Así que yo ya me había olvidado de quiénes iba ahí. Se notó mucho porque el tema de que estar todos hablando y que, o sea, si bien ponele en las burbujas, éramos muy pocos, entonces cuando hablábamos nos llegábamos a escuchar. Entonces cuando somos muchos, como que uno habla por allá, otro por el otro lado y así. Pero Yo la creo que primera por eso se sensación notó. fue... el como- susto, cómo Re raro. estamos en esto, sí, es Está bueno. Como antes era tan normal y ahora es como que re extraño, sí, es Sí. raro. Bueno, son muy locuaces, así que el siguiente punto de la entrevista obviamente tiene que ver con lo que van a desarrollar, porque el proyecto que ustedes elaboraron ya llamó la atención, seguramente va a tener un derrotero interesante dentro de lo que es Parlamento, pero ¿se lo contaron a los chicos, a sus compañeros? Todavía no. Muy pocos. Sí. A muy pocos. Sí. Ajá. Yo lo comenté como para ver qué les parecía por el tema de los proyectos que a futuro estábamos pensando hacer, qué les parecía, y yo recibí muy, muy buenos comentarios, Bien. como que tenían fe a nosotros, Bueno, al yo grupo. una de las cosas por la que me uní es porque estaba charlando con compañeros de la situación que estamos viviendo ahora y charlábamos mucho. Entonces, nosotros como que siempre charlamos en mi grupito, siempre charlamos de lo que está pasando, de la escuela, es un tema muy común. Y cuando les conté que íbamos a hacer esto, por una parte sentí como que sí les interesaba y por otra no, porque perdieron ese interés de la educación. Creo que eso De la fue algo importancia. algo que se perdió. Como que no miden... Claro. Sí. sí, Lo que el ver más allá, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo piensan llevarlo a cabo? A ver, en las sugerencias de cómo ir seguramente también sumando a otros actores, ¿no? Porque no es fácil Obviamente. el desafío, ¿no? Es interesante, el objetivo Es está muy bien. complejo, sí.
Pero, por ejemplo, ¿qué sumarían? ¿Sumarían, no sé, un punto digital, por ejemplo, que es un lugar donde Sí, pueden estábamos recuperar? pensando en hacer una radio y dentro de la escuela como una revista Revistas para ¿Cómo no? informar. para que informar tengan en de cuenta. dichos temas que se hablan en la escuela y en general, y en la radio ampliar más eso, más como irse más allá de la revista. Más allá de la escuela. Más allá Claro, de la más escuela. allá de Claro. lo que se habla en la escuela Está muy bien. y de lo que se hace en la escuela, porque muchas Está muy cosas bien, se hacen. está muy bien. Bueno, les voy a preguntar cuestiones que obviamente tienen que ver con ustedes, ¿no? Es decir, ¿qué te moviliza a participar? Digo, solamente cuestiones de convicción personal, cuestiones del entorno. ¿Por qué decirle sí a un proyecto como Parlamento que piensa en otros, que piensa en tu comunidad, pero hay que trabajar para eso? ¿Qué te moviliza? Y a mí me pareció muy buena la idea de cuando me llamaron y me dijeron si quería participar, porque yo soy muy de pensar en el resto, en que estén bien el resto, ¿no? Que les vaya bien y hagan cosas que les gustan. Y entonces, más que nada eso. Yo me puse re contenta porque yo sí re de estar en defensa y hablar por otros, porque yo sé que a muchos les cuesta sentarse acá y hablar y decir lo que piensan. Acá o en muchos lados, poner en el aula. Sí. Y eso, es así. Como Te moviliza el siento otro, es así, decir, sí. si no hay un todos, el uno no vale Claro. por sí mismo, está claro eso. Evelyn. Claro, yo porque prácticamente por la misma cuestión. Me motiva esto de que yo veo que hay alumnos que mi entorno exige un cambio, pide ayuda, ¿no? Aparte formar parte de un comienzo de algo re lindo, como un proyecto. Y nada, eso me motivó eso. Porque se van a llevar muchas experiencias, lo comentábamos Sí. antes del inicio, ¿no? Nosotros como que tenemos el lugar de poder hacer las cosas que al resto le gustaría que haya en la escuela y que nada. Está muy bien, porque bueno, estamos sobrevolando en una atmósfera en donde valores, compromiso, solidaridad, acción, digo, son todas, si se quieren, términos que coadyuvan a las mismas ideas, ¿no? Así Claro. que está Y muy está bueno. muy bueno también que va a quedar para otras generaciones. Sí, sí. El ser las que empezamos algo. que Bueno, el día de orgullosamente mañana- ustedes pertenecen a una comunidad educativa que tiene Sí, esa sí, identidad, sí, ¿no? Sí, ni hablar. Así que eso... Tenés eso- la libertad de expresarte y de contar lo que uno siente, ¿no? Y lo que uno le pasa con ciertas cosas. Así Claro que que eso sí. está muy lindo. Claro que sí. No, yo- Bueno, Es las muy- obligo como adulto mayor a que sigan ese camino. Agradecidos por la visita. Sé que no les ha costado casi nada hablar, pero me interesaba destacar esto, ¿no? Destacar el tema de las ideas. Ahora vamos a hablar con Ana Laura también de cómo es el marco formal del proyecto. Pero ustedes le dan la genuinidad de que efectivamente la valía está en la experiencia, ¿no? A veces los proyectos pueden o no realizarse, pero en definitiva nadie te quita las ganas y nadie te quita ese paso adelante que siempre implica compartirlo con todos. Así que un placer conocerlas, chicas. Muchísimas Gracias. gracias por Gracias. invitar. Bueno, decíamos hoy que no hay mejor escenario de previsión del futuro que el de sentarnos a charlar con nuestros jóvenes, ¿no? No para poner muchas veces en comparación nuestra juventud con la de ellos, sino por el contrario, para también reflejarnos en esa esperanza permanente, generacional que va construyendo la sociedad. Porque en definitiva, si de algo vale la experiencia de la vida, es tratar de dejar algo mejor este mundo que como lo hemos recibido. Y a veces, digo, mal que le pese a alguno, nuestros frutos, hijos, nietos, terminan siendo mucho mejor. Y esto tiene que ver con el cambio cultural, con el paradigma que representa profundamente una visión cada vez más humana. De allí a la realidad seguramente hay un camino larguísimo,
Pero ninguno de nosotros va a discutir que la educación, la cultura, yo sumaría el arte también, tienen muchísimo que ver, ¿no? Muchísimo que ver. Por eso, Ana Laura Cabrera representa no solamente en su rol docente esta tutoría de este proyecto, sino mucho más, ¿no? Con ella hemos charlado muchas veces fundamentalmente del cambio de paradigma, por ejemplo, en las visiones y perspectivas de género, y otras cuestiones que tienen que ver con la justicia. Y esto, digo, alienta también a que quienes acompañan a nuestros hijos en la formación, bueno, tengan de primera mano el hecho de que todavía seguimos luchando. Ana Laura, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno sentirnos desde este lugar, ¿no? Sentirnos útiles, digo, sin esa cuestión del pasar página. No, Porque... en mi función docente, hoy las escuchaba hablar mientras vos las entrevistabas, o bueno, esas reuniones que tuvimos en la escuela, quiero decir que no son ellas dos, hay otras alumnas, hay otro alumno, Agustín y Milagros, y hay otro profe que es Mariano, y en esa reunión que tuvimos, nada, da gusto escucharlos, ¿no? Y escucharlas desde otro lugar, porque están relajados, porque no es dentro del aula, no se sienten evaluados por ahí, entonces como afuera de ese ámbito más educativo, más formal, nada, terminan diciendo cosas que son increíbles, haciendo y pensando cosas que son increíbles y que terminan, bueno, dándonos todavía más aliento para seguir acá donde estamos, ¿no? Porque el primer molde que rompen es esto de que generacionalmente la juventud, digo, para describir un momento de la vida, está perdida. Está perdida. Nos lo dijeron a nosotros hace 20, 30 años atrás. No, me río porque hoy hablábamos de eso, un poco la idea del Parlamento Juvenil. La primera propuesta es que se junten, charlen y vean qué necesidades encontraban ellos y ellas en la escuela. Sí, sí. Sobre todo con este contexto de pandemia. Nada, y todas las ideas surgieron de sus conversaciones. Y hoy justamente hablábamos, porque ya en esta otra instancia que estamos tienen que llevar ideas muy concretas, ¿no? Como muy específicas, sí, sí, de los ejes que eligieron, muy específicas. Y en esas elecciones que estaban haciendo y charlas, bueno, con Mariana, el otro profe, le decíamos, bueno chicos, pero a ver, piensen ustedes, ¿qué es lo que cree la gente? Este adultocentrismo, ¿qué piensa de ustedes? Bueno, una de las que salió es eso, ¿no? Que la juventud está perdida, no estudia, no trabaja, es vaga, y sin embargo, bueno, nada. No. Porque el primer reconocimiento que hicieron las chicas es, ¿no? Viniendo de una cultura digital, sí, viniendo además de una generación digital, nativos digitales, decir, no, por acá no estaba la solución, ¿no? Sí, no. Eso a nosotros como adultos, al reconocer de que lo que pensábamos que era la posta, de lo que sabíamos, nos costó años, ¿no? Sí, y por ahí yo creo que en realidad porque no es solo la tecnología la solución. Evidentemente hay una cuestión vincular, relacional, de estar con el otro, con ese encuentro que sí, lo simbólico, los gestos. Digo, claro, los gestos, usar barbijo, o sea, hemos perdido en este año y medio mucho de lo sociable que somos, ¿no? Por ser seres humanos. Y por eso digo, me parece que bueno, no estaba solamente la solución en la tecnología, ni hablar que es necesaria, lo fue en ese momento y lo va a seguir siendo, pero me parece que toda esta cuestión más social es fundamental y eso fue lo que más afectó, ¿no? Lo segundo, y sin hacer ninguna extrapolación de lo que han dicho las chicas, porque me parece que han sido muy genuinas, es que ponen en duda determinada organización que es la del equipo. Ellos no ven a sus compañeros como el equipo, sino lo ven como grupo. Sí, sí. ¿No? Y está bueno esto porque tanto hemos incorporado esto de que el equipo, y el equipo es funcional. Si tuviéramos que seguir 20 o 10, elegiríamos lo más eficiente, ¿no? Y a veces ese límite está tan barrenado. Sí, en realidad como que se termina perdiendo la individualidad de cada uno. Y justamente lo que queremos recuperar es esto de la trayectoria, ¿no? Digo, que cada estudiante tiene una trayectoria, es decir, tiene un recorrido, tiene un camino, tiene un andar que no es igual que el resto, o al contrario, cada uno hace un recorrido totalmente distinto, ¿no? Y me parece que eso es lo que intentan recuperar ellas, como... pero en comunidad. Claro, eso digo, ¿no? Como, bueno, cada uno tiene su ritmo, pero
todos y todas estamos para que ese ritmo sea acompañado. Claro que ¿No? sí. Me parece que eso está bueno y hoy nos llevamos una muy grata sorpresa que es, habían dejado un buzón en la escuela para sugerencias, para ideas. Había un montón de papeles de sus compañeras y compañeras de los 2 turnos y había muchos papelitos pidiendo talleres de técnicas o talleres para acompañar las trayectorias y que todas esas ideas que estaban dadas iban a ser dadas por sus propios compañeros, porque en este proyecto lo que tratamos de profundizar o de que se lleve a cabo es el acompañamiento entre pares. Entendemos que la relación docente-estudiante es necesaria, es primordial, pero también estamos convencidos y convencidas de que el acompañamiento entre pares a veces tiene otros resultados, ¿no? Digo, no es lo mismo que estar con el profe, que por ahí ya es otra relación, que con mi compañera, mi compañero, que me lo explica, me lo dice de determinada manera. Eso es un poquito lo que... Y además está bueno para que también se encarne por parte de los chicos este concepto de la construcción ciudadana, ¿no? Que a veces ha dado tanto dolor de cabeza a la hora, no de justificar, pero sí de poner blanco sobre negro a la hora del por qué, ¿no? Porque muchos dicen lo primero, ¿no? Ciertas mentes que todavía subsisten, dice, esto es adoctrinamiento. Ah, sí, sí. ¿No? Sí. Digo, nada más alejado que el adoctrinamiento que el de jerarquizar el debate, pero con fundamentos, es decir, con herramientas. Yo creo que se confunde el adoctrinamiento con el pensamiento crítico y que no es adrede. O sea, me parece que hay un interés en confundirlo porque entonces donde lo confunden creemos que está mal pensar críticamente. Sí, sí, lo jerarquizamos y le sacamos la genuinidad, ¿no? Tal cual. Y bueno, me parece que tiene que ver con eso y ya generarle a la palabra adoctrinamiento una carga negativa termina siendo, otra vez, ¿no? Como tiene un interés también eso, ¿no? Claro. No es algo ingenuo. Y que además hoy por hoy se diga tanto en las escuelas, ¿no? Digo porque de repente es mucho más fácil para el docente que para el adulto referente en la familia, sea el papá, el abuelo, el hermano, cuando uno no tiene la respuesta, ¿no? Claro. Es decir, nos ponemos en situación familiar cuando nosotros como adolescentes preguntábamos algo y nuestros padres no sabían, no podían tirar la bocha a ningún lado. El docente puede decir, lo averiguamos juntos, lo investigamos juntos, lo que yo pienso es esto, pero no es la verdad. Claro. Digo, de repente para nuestros viejos, que de alguna manera tuvieron que pasar un puente de muchos más cambios, la jugada era difícil. Sí, ¿no? Y el habilitar la palabra, ¿no? El habilitar la palabra. Tal cual. Sí. Hoy hablábamos de eso, digo, cómo cuando yo era chica, capaz que no tanto, pero no estaba eso de una reunión familiar, se hablaba de política o de algún problema importante, ¿no? Y si algún adolescente o algún joven quería dar la palabra, capaz que se lo escuchaba y listo, y quedaba ahí solamente por darle el gusto, o ni siquiera le decís, vamos, sos muy joven, todavía te falta un montón, ya vas a poder opinar. Y me parece que tiene que ver con eso y empoderar al joven, darle las herramientas para que pueda opinar, que pueda discernir cuándo es una opinión, cuándo es un conocimiento, cuándo... Me parece que estos tipos de proyectos generan esos espacios desde la práctica, ¿no? Sí, Digo, sí, bueno, sí. ellos se juntaron... Pero digamos que la formulación de proyectos se la van a llevar para toda la vida. Sí, no, El y día de las- mañana, sí. siendo vecina, Y las presentando un experiencias, proyecto. mira, Claro. las chicas que vinieron hoy, Sol y Evelyn, son una de tercer año del turno tarde, la otra de cuarto año del turno mañana, no se conocían y se conocieron con esto. Yo creo que ya con eso es un montón. Somos un montón en la escuela y lo cierto es que cuesta un montón que ambos turnos se comuniquen porque, bueno, justamente tienen sus actividades en distintas horas. Y estos proyectos nos sirven para eso, ¿no? Porque no dejamos de ser una sola escuela y, como decían las chicas, que tiene ideas y que tiene valores que la verdad es que nos identifican. Hoy me mencionabas la experiencia de Agenda 21 Sí. en tu adolescencia. Sí. ¿Qué ha cambiado, digo, no solamente en el marco subjetivo, Sí. sino en esto de la participación? ¿En qué hemos madurado? ¿Qué es lo que nos falta? ¿En qué cosas seguramente dimos pasos para atrás? No, yo tengo ese recuerdo como uno de los mejores. Tenía 13 años y también participé de un proyecto así como este desde la escuela a la que iba y
terminamos viajando a Buenos Aires y formando parte de una agenda, o sea, de un libro donde se estaban planteando cuáles iban a ser los proyectos para el siglo XXI y qué posibilidades y qué herramientas y qué intereses los jóvenes, en aquel momento, año 98, teníamos. Para mí fue la mejor experiencia y yo hoy lo vivo como parte de mi recorrido en la militancia y en el activismo. O sea, con 13 años me senté a defender un proyecto frente a gente de todo el país. Me acordaba que había venido al canal y yo me ponía en el lugar de ellas, de la timidez, la vergüenza, de no saber cómo expresarse. Evidentemente, ese es el camino para los jóvenes, ¿no? Es que se generen esos espacios de encuentro, que se generen los espacios de debate, pero sobre todo que los adultos y las adultas que estamos guiándolos y acompañándolos se los propicien, digo, o sea, los inviten, porque es lógico que por sí solos, o son muy pocos los que por sí solos y solas se acerquen a estos lugares. Digo, tiene que haber un adulto, alguien que los guíe, que los invite, para facilitarles esa experiencia. Está muy bien. Bueno, por último, y esto porque el aprecio permite que te lo pregunte, ¿te venció la pandemia o venciste la pandemia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con eso? No, la voy venciendo. En un momento me di por aniquilada, porque... Digo, vos sos hiperactiva, te conocemos. Sí, siempre haciendo algo, y en un momento pensé que dije, wow, me pesa, cómo me pesa todo esto. Y ahora la verdad es que, te voy a ser sincera, el martes entrar al aula, a ver el aula con las pibas y los pibes, dije, bueno, no, vamos, estamos respirando de nuevo, vamos sacando la cabeza. Y bueno, ya estamos adelante con este proyecto, con otras cosas que uno hace por afuera. Así que bueno, no, la voy venciendo. Porque desde la estrategia de tener el teléfono 2 de la mañana porque alguien te consultaba, porque los chicos se acostaban tarde. Sí, los chicos noctámbulos totales. Yo hubiera hecho lo mismo, tampoco me podía enojar porque sí, yo hubiera hecho lo mismo. Me quedaba la madrugada haciendo los trabajos. Pero bueno, sí, desconectando un poco del teléfono y volviendo a conectar con las caras. Bueno, gracias por la visita. No, gracias, Rubén. Y bueno, y fervientes difusores de todo lo que hagan. A Mariano también se lo hemos dicho. Sí, a Mariano Tomasini Pizá. Porque, bueno, me parece que los chicos tienen que tener necesariamente esa difusión en los medios, presencia en los medios. Los usan, aparte son espacios que los usan, claro, o sea que en realidad hay que proponérselos. Ya te vamos a volver a llamar seguramente porque te dijeron que estaban pensando en algún producto radiofónico. Claro, así que ya vamos a colaborar. Gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, cerramos así esta noche de jueves y lógicamente lo primero que uno tiene que decir es cuán importante es sentirse partícipe, ¿no? Yo sé que muchos que por allí ya pareciera hemos visto la película varias veces, nos cuesta a veces subirnos otra vez, ¿no? Es decir, esto en vez de un tren es una calecita, damos vuelta y siempre lo mismo, ¿no? Pero yo me quedo también con esa necesaria esperanza, ¿no? Mirando a los chicos de que lo que uno ha hecho, con errores aún, ha sido importante, ¿no? Ha sido importante. Y que en algún punto es necesario enlazar esa primera experiencia de los más chicos, de los que se están formando, con la poca o mucha experiencia que uno tiene, ¿no? Porque no tenemos el libro de la vida, pero en definitiva en alguna cuestión vamos a poder coincidir y vamos a poder seguir soñando, ¿no? Yo soy de la generación romántica de esta Argentina todavía, que cree en la transformación, que cree efectivamente que la mejor discusión es la que sea adentro y afuera, no aquella que se queda en el margen del libro simplemente como una anotación. Así que esta noche, de alguna manera, no sé si tomé el tren de Volver al Futuro, fuimos y volvimos, pero la idea es que tengo un poco más de esperanza, sobre todo porque, insisto, nadie se salva solo y porque la visión de que todos formamos parte de una comunidad se siente sobre todo en esta comunidad, que es una comunidad referencial, en donde todos nos saludamos porque sabemos del otro. Lo que nos hace falta, como lo están haciendo las chicas, es también dar ese paso más allá respecto a las necesidades, porque siempre tenemos algo para dar. Hasta el jueves que viene.